Lección número 20. María, Madre de Dios, Reina de los ángeles, Madre de la Iglesia, el primer discípulo. A partir de la Reforma, María ha sido un punto de controversia entre los cristianos. ¿Los católicos honran demasiado a María? ¿Quién fue concebido durante el evento llamado la Inmaculada Concepción? ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre la asunción de María al cielo? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 20 del audio curso Lookhart. María. Sección 20. María. 1. El lugar prominente de María en el catolicismo. Es propio concluir la parte 2 con la consideración de María, porque todo en la religión católica existe con un único propósito que fue clara y perfectamente realizado en ella: moldearnos a la imagen de su Hijo, para que la humanidad fuera parecida a Cristo. María nos enseña la cúspide del triunfo de Dios en su obra de hacer santos, y también la cima del triunfo de la humanidad, el nivel al que puede elevarse la humanidad bajo la gracia de Dios. Ella, por lo tanto, nos muestra a nosotros mismos, porque lo que Él hizo por María, quiere hacerlo por nosotros. Él anunció su plan para nosotros. Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5, versículo 48. Si no podemos cumplir este mandato divino en esta vida, como lo hizo María, Él no descansará hasta que lo hayamos cumplido en el cielo. Él no rebajará su ideal para nosotros, sino que sólo pospondrá su cumplimiento. Todos estamos llamados a ser santos. Romanos 1, versículo 7. Los santos están hechos de amor, ágape, caridad. Ver parte 2, sección 4, párrafo 13. Por eso es que María es la santa más grande. Ella estaba llena del amor más perfecto, tanto el amor de Dios por María como el amor de María por Dios. Del amor de Dios por María, porque en María Dios exaltó a una criatura tanto como podía exaltarse una criatura. Él dio el máximo. Para que ella estuviera preparada para ser la madre de Dios, Él le dio el máximo de gracia. María literalmente estaba llena de gracia. Ella estaba totalmente poseída por la gracia de Dios. Catecismo 490, como un surfer perfecto en una ola perfecta. Del amor de María por Dios, porque ella también dio el máximo, ella obedeció el primero y más grande de los mandamientos: amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerza, con una caridad perfecta, simple y sencillamente. Así como Dios no le escatimó nada a ella no le escatimó nada a Él. Les demostraremos el lugar de María en cada una de las tres partes principales de la fe católica. 1. Primero explicaremos las principales doctrinas marianas de la Iglesia como se expresan en sus títulos principales: la Nueva Era, la Virgen María, la Madre de Dios, su Inmaculada Concepción, su Asunción a los cielos y su rol de mediadora de todas las gracias. Párrafos 3 a 8. 2. Luego observaremos la oración mariana, tanto oraciones de ella como oraciones a ella, y la importancia de María hoy con relación a la Iglesia de nuestros días, especialmente con relación a las apariciones marianas proféticas y con relación a la unidad ecuménica, párrafos 9 a 15. 13. Finalmente, resumiremos la moralidad mariana, su fe, su sumisión y sus frutos, su ardiente complacencia, párrafo 16. 2. La objeción principal a la doctrina católica sobre María. Los protestantes más devotos consideran las enseñanzas de la Iglesia y la devoción a María el punto más objetable de la religión católica. Por el contrario, la mayoría de los católicos devotos la consideran como la corona de gloria de su religión. Así como María es la corona de gloria de la raza humana, el solitario orgullo de nuestra naturaleza manchada. Puesto que lo más bello del universo es un santo, y María es la santa más perfecta, por lo tanto, María es lo más bello del universo. ¿Qué objeciones podrían tener los protestantes? Porque a ellos les preocupa que la Iglesia católica, al elevar tanto a María,
oscurezca el carácter único y suficiente de Cristo. Los católicos consideran extraña esta objeción porque María no es la rival de Cristo, al igual que el reflejo de un rostro en un espejo no es el rival del rostro. ¿Cómo podría María oscurecer a Cristo? Toda su belleza es de Él. Ella es sólo su sierva obediente y humilde. Es por eso que precisamente es tan altamente reverenciada. La grandeza de María y la devoción de los católicos por ella dependen totalmente de su total dependencia hacia Él, comenzando con la Anunciación, cuando su sumisión a la palabra de Dios hizo posible su encarnación y nuestra salvación. Y su esfuerzo total ahora, al interceder ante Él por nosotros en el cielo, y también cada vez que ella se le aparece a alguien en la tierra, es para señalar a Cristo más allá de ella. En la fórmula fundamental de María, Madre de Dios, está contenida la fórmula fundamental de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, Dios nacido verdaderamente de esta madre humana. María es llena de gracia, según lo anuncia el ángel y lo confiesa el Ave María. Por esta razón, ella estaba llena de gracia porque estaba llena de Cristo. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Catecismo 490, comenzando con su Inmaculada Concepción. Ella era la puerta perfecta para que el Dios perfecto entrara en este mundo imperfecto. No es casualidad que el arte católico, como la Escritura, casi siempre presente a María en relación con Cristo, y no sola. Ella está a punto de concebir a Cristo en la Anunciación, o acaba de parirlo en la Navidad, o rodea su infancia como la madre, o está al pie de la cruz, en la crucifixión, o recibe su cuerpo inerte, en la pieta. Su asunción es a Él. Cuando ella es coronada reina del cielo, es por Él, y cuando ella se aparece en la tierra, como en Fátima o como en Guadalupe, es para realizar su labor y llamarnos a Él. La luz de María es como la de la luna, que es toda reflejo del sol, el Hijo de Dios. Esta es la verdad en las tres dimensiones de la religión católica: teología, liturgia y moral. 1. Todos los dogmas marianos son cristocéntricos. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Catecismo 487. 2. La función de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de ella. Catecismo 964. Y 3. María es también el ideal moral perfecto precisamente debido a su perfecta sumisión a Cristo. 3. María es como la nueva Eva. Este es el más antiguo de sus títulos, si nos remontamos a los primeros padres de la Iglesia, quienes ven una profecía tanto de ella como de su hijo en Génesis 3, versículo 15. Después de la caída de Adán y Eva, Dios le dice a la serpiente: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar». Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Catecismo 489. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, primer evangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer. Numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la Madre de Cristo, María, como nueva Eva. Catecismo 410, 411. Porque María revierte la desobediencia de Eva con su obediencia, en cooperación con Cristo, el nuevo Adán. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22 y 45. Quien revierte la desobediencia de Adán con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Donde Eva dijo no, María dijo sí. Donde la fe de ella falló, la de María se mantuvo firme.
Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe. Romanos 1, versículo 5. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, versículos 37 y 38, Catecismo 494. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María. Catecismo 494. 4. María como la Virgen María. El punto del nacimiento virginal no es algo negativo, sino algo positivo, la divinidad y humanidad de Cristo y la maternidad de ella. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Catecismo 496. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina, concebido del Espíritu Santo. Catecismo 497, espiritual y sobrenaturalmente, en vez de por José, física y naturalmente. Cristo no tuvo padre humano porque él tenía un padre divino y él obtiene su naturaleza divina de su padre en la eternidad. Él recibió su naturaleza humana de su madre María en el tiempo y sólo de ella. La Iglesia siempre ha enseñado que María es aepártenos, siempre virgen, antes, durante y después del nacimiento de Cristo. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, Mateo 3, versículo 55, son los hijos de una María discípula de Cristo que se designa de manera significativa como la otra María, Mateo 28, versículo 1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento, Catecismo 500. La expresión hebrea puede significar tanto primos como hermanos. El Catecismo menciona 4 razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Catecismo 502. 1. La virginidad de María manifiesta iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como Padre más que Dios. Catecismo 503. 2. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque Él es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. 1 Corintios 15, versículo 47, Catecismo 504. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento. No nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Juan 1, versículo 13, Catecismo 505. 3. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Catecismo 506. 4. María no solo es virgen, sino madre virgen. Y no solo la madre de Jesús, sino que la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres, a los cuales Él vino a salvar. Catecismo 501. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo, la Iglesia engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella, la Iglesia, es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Catecismo 507. 5. María como Madre de Dios. Según declara el Concilio Ecuménico de Trento en 431 A.D.,
María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos, porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo, Catecismo 509. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos, Catecismo 495. El título de María, Madre de Dios, es inseparable de los dos títulos esenciales de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Negarle ese título a María es negarle el título a Cristo. Negar que María es la Madre de Dios sería negar la divinidad de Cristo. Eso es, negar que el Hijo de María es Dios, o negar su encarnación. Eso es, negar que Dios verdaderamente se encarnó en María como su Hijo. Y estas dos doctrinas, la divinidad de Cristo y su encarnación, son los dos primeros y más importantes dogmas cristianos. Fueron formulados en los dos primeros dogmas cristianos, los más cortos del Nuevo Testamento. Jesús es Señor, Kyrios, Señor Dios. 1 Corintios 12, versículo 3, Filipenses 2, versículo 11, y Jesús venido en carne. 1 Juan 4, versículos 2 y 3. Si creemos que Jesús es Dios y que María es la Madre de Jesús en la carne, entonces deberemos creer que María es la Madre de Dios en la carne. Se entiende correctamente a María solo en relación con Jesús. Como María es la Madre de Cristo, María es también la Madre de la Iglesia, porque la Iglesia y Cristo son inseparables. Son un solo cuerpo. Por lo tanto, María es la Madre del Cristo total, cabeza y cuerpo. Así es como ella está presente con los 12 en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Catecismo 726. María es, por lo tanto, nuestra Madre, si nosotros somos miembros de la Iglesia, porque nosotros somos la Iglesia. Cristo nos la dio a nosotros y nos dio a ella desde la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, Juan, representando a todos los discípulos, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, versículos 26 y 27. Y la Iglesia hizo lo que Juan hizo. Escuchó el mandato de Cristo y lo obedeció. Acogió a María y la llevó a nuestros hogares y nuestros corazones. La Inmaculada Concepción de María.
Los no católicos y algunos católicos con frecuencia confunden la Inmaculada Concepción con el nacimiento virginal, pero el nacimiento virginal se refiere a Cristo, habiendo sido concebido en el vientre de su madre María, sin contacto sexual de un padre humano, mientras que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María concebida en el vientre de Ana, su madre, sin pecado original. Es el mundo, no la Iglesia, el que confunde aquí sexo con pecado. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Catecismo 491. El dogma no fue oficialmente definido hasta 1854, porque le tomó tiempo a la Iglesia entenderlo debidamente y definirlo después de reflexionar largamente sobre esta cuestión. Pero su sustancia se conocía, y se creía ya que se encontraba desde el principio en el depósito de la fe original, como todos los dogmas, incluyendo la Trinidad, la Encarnación y el canon del Nuevo Testamento, todos los cuales tardaron siglos en definirse de manera infalible. La verdad no cambió con el tiempo, pero sí el conocimiento y entendimiento de la Iglesia al respecto. Por la gracia de Dios, María no sólo fue concebida sin pecado original, el que afecta a toda naturaleza humana excepto la de ella, sino también preservada de todo pecado actual, pecados cometidos durante su vida. Esta total abstención de pecado de María, lejos de desvirtuar en cualquier forma a Cristo, fue, 1, totalmente por Cristo, y 2, totalmente por el poder de Cristo. 1. La gloria de María fue totalmente por Cristo, por su encarnación. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Lucas 1, versículo 28, Catecismo 490. Debido de su vocación de ser la madre de Dios, es preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Catecismo 490. Porque su espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su espíritu pueden habitar entre los hombres. Catecismo 721. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2, versículo 9. Catecismo 722. María fue conservada sin pecado para la acción salvífica de Cristo. La respuesta más sencilla a la objeción protestante sobre la doctrina de la ausencia de pecado en María es esta. Supongamos que Dios no hubiera hecho a María llena de gracia e inmaculada. ¿Hubiera tenido Cristo más gloria si María hubiera tenido menos? La objeción tiene 3 errores ocultos. María y Jesús nunca son rivales. La gloria no es una cantidad divisible como el dinero, y Dios no es avaro con su gracia. 2. La gloria de María proviene totalmente de Cristo también, así como la gloria de la luna proviene totalmente del sol. Esta resplandeciente santidad del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, deviene toda entera de Cristo. Ella es redimida, en atención a los méritos de su Hijo. Catecismo 492. María necesitaba a Cristo para salvarla del pecado original. La acción redentora de Cristo hacia ella fue como la medicina preventiva, en contraste con su acción redentora para con nosotros, que es más como la medicina curativa. Es como si se libra a una persona de una enfermedad por una vacuna preventiva y se salva a otra persona de la misma enfermedad con una operación curativa, y el médico es el mismo. 7. La asunción de María a los cielos. María, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como reina del universo. Catecismo 966. Este dogma también es cristocéntrico.
como la Inmaculada Concepción es de Cristo y para Cristo. Es de Cristo porque la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Catecismo 966. Y es para Cristo porque Dios hizo esto por ella, para ser conformada más plenamente a su Hijo, y vencedor del pecado y de la muerte. Catecismo 966. La muerte es la consecuencia del pecado, y era apropiado que María, libre de pecado, fuera librada de la consecuencia del pecado. Existen tumbas o referencias a tumbas, y reliquias o informes de reliquias de los cuerpos de todos los otros santos y apóstoles de la Iglesia primitiva, pero no hay ninguna de María. ¿Qué pasó con María después de la Asunción? El último misterio glorioso del Rosario es la coronación de María como Reina del Cielo, la culminación de su humildad, profetizada en el Magnificat. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Lucas 1, versículo 48 y 52. Como todo lo relacionado con ella, esto señala a Cristo, porque la razón por la cual la llamamos bienaventurada es su gracia, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre. Lucas 1, versículo 49. Y esto verifica lo que Cristo dijo, que los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Mateo 20, versículo 16. 8. Los títulos abogada y mediadora. ¿Qué hace María ahora? Reza por nosotros, intercediendo ante su Hijo con más sabiduría y poder que ninguna otra criatura. Estamos invitados a invocar su intercesión, por lo tanto, ella es nuestra abogada. No hay ninguna clase de gracia que ella no pueda pedir a Dios y mediar, y al hacerlo esto, ella es la mediadora de todas las gracias. Finalmente, ella aún colabora, como lo hizo en la tierra, con la voluntad de Dios y la obra de redención por su fe y su misión. Colaborar significa trabajar con. María colabora con Dios con su fe y su misión. Ella dice su fiat, su hágase, todavía al pedirle a su Hijo que venga a nosotros con su gracia salvífica. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Catecismo 968. La Iglesia no ha definido estos títulos dogmáticamente, pero debidamente entendidos, corresponden con todo lo que la Iglesia cree sobre María. La versión que la mayoría de los protestantes, y hasta algunos católicos, sienten hacia esos títulos, con frecuencia está basada en el miedo a que sean mal interpretados y contribuyan a la tradicional interpretación equivocada de que los católicos confunden a María con Cristo, la exaltan demasiado y comprometen la singularidad de Cristo. Pero como lo vimos desde el principio, y una vez más con estos títulos, cada faceta de la grandeza de María, desde su Inmaculada Concepción hasta su rol actual de abogada e intercesora en el cielo, consiste precisamente en su transparencia a Cristo, como una ventana limpia. De esta forma, vemos claramente su asociación cercana con el trabajo de Él. La misión maternal de María de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Esta brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Catecismo 970. San Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. 1 Timoteo 2, versículo 5. Pero un aquí, eis, significa primero, no solo.
Al igual que compartimos con Cristo el ser hijos de Dios por participación, Juan 1, versículo 12, compartimos su trabajo, cooperamos en nuestra salvación, Filipenses 2, versículo 12. María hace esto también de una forma extraordinaria. Un principio católico clave es que la gracia no rivaliza con la naturaleza, ni la degrada o suprime, sino que la perfecciona. Dios perfecciona los instrumentos naturales que usa, y esto lo vemos eminentemente en María. Y de hecho, no solo María, sino todos los cristianos comparten el trabajo de cooperar con Dios. 1 Corintios 3, versículo 9. Mediando su gracia, siendo instrumentos en su trabajo de salvación y siendo abogados de otros por la oración intercesora efectiva. Santiago 5, versículo 16. Si María no puede hacer estas cosas, nosotros sin duda no podemos. Si nosotros podemos, sin duda ella puede, porque ella pronunció su sí en nombre de toda la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae 30, versículo 1. Por eso es que ella es nuestra madre espiritual. El título madre no es algo subjetivo y sentimental, sino una analogía real de la maternidad física. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Catecismo 968. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Catecismo 969. 9. María como ideal moral, su perfección. Solo en María, entre todos los seres humanos que han vivido en la tierra, no hay brecha entre lo real y lo ideal, entre lo que ella fue y lo que ella debiera haber sido, entre su voluntad y la voluntad de Dios, entre su vida real en el tiempo y el plan eterno de Dios para ella. Por esta razón la Iglesia le aplica a ella, en la liturgia de sus fiestas, las palabras de la Escritura sobre la sabiduría divina, eternamente en la presencia de Dios, porque la vida terrena real de María no fue diferente al plan eterno de Dios para ella. Solo ella realizó perfectamente la voluntad perfecta de Dios. Ella es la obra maestra más grandiosa del más grandioso artista. Su caridad. La santidad de María no es sólo negativa, sin pecado, sino positiva, caridad. Su liberación de todo pecado, original y actual, es sólo un medio para un fin mayor en su libertad, para la caridad perfecta. La bondad no es principalmente pureza, sino plenitud, como el oro perfecto no lo es principalmente por su falta de imperfecciones, sino por su perfección. La pureza es esencial para el oro solo porque el oro es algo digno de ser purificado. Su esperanza. La esperanza es fe dirigida al futuro, a las promesas de Dios. Que María es bendita porque ella tiene la fe y esperanza perfecta, es el punto profético de las palabras de Isabel que inspiraron el Magnificat de María, Lucas 1, versículo 45. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María pensó, Dios lo prometió, yo lo creo, y eso es suficiente. La oración, la salve, también se refiere a María como nuestra esperanza. ¿Nuestra esperanza de qué? De perfección moral, por una parte. Si ningún ser humano hubiera sido liberado del pecado, como María, pensaríamos que evitar el pecado era imposible. Limitaríamos la ausencia de pecado a lo divino y nos desesperaría la humanidad.
María le da esperanza a la humanidad, una esperanza de perfección que será lograda por cada uno de nosotros en el cielo. María es un símbolo de que Dios tiene aún grandes esperanzas para nosotros. Su gozo. La perfección moral de María también nos demuestra el secreto del gozo. Los primeros 5 misterios del Rosario, los cuales se centran en los eventos de su vida relatados en los Evangelios, son los misterios gozosos. El secreto de su gozo es su entrega. Su total abandono no da lugar a temores. El temor es quizás el obstáculo más común para el gozo, porque es el obstáculo más común para la santidad. Muchos pecados son causados por el temor. Los ladrones le temen a la pobreza, los violentos le temen a la debilidad, los mentirosos le temen a la verdad, los adúlteros le temen a la soledad. Pero en María, el amor perfecto expulsa el temor. 1 Juan 4, versículo 18. María está tan enamorada de Cristo y de nosotros, que se olvida de sí misma, y por lo tanto se olvida de sus temores, y así es liberada de temor para alcanzar el gozo. No hay razón para mantener su secreto en secreto. Su fe. La fe también expulsa el temor, y la fe de María es perfecta porque es sencilla. Su obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra de Dios, escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Catecismo 144. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas 1, versículo 37. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Catecismo 148. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza. Catecismo 274. Su sencillez. Es difícil ser tan santa como María solo porque es difícil ser tan sencilla como María y simplemente decir sí a Dios y nada más, y vivirlo, sin condiciones, sin sí ni peros. El secreto de todos los santos está en una sola palabra de María, su fiat, su sí, su amén. La palabra Islam, que significa sumisión, o la paz que viene de la sumisión a Dios, expresa esa sencillez. De paso, en la religión del islamismo, María es tenida en alta estima como su ejemplo y personificación. No hay nada más que decir sobre María como ejemplo moral perfecto. Ella es el ejemplo perfecto, precisamente porque no hay nada más que decir. 10. Devoción a María. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Catecismo 971. Es algo bien nuestro, no una adición extranjera, una imitación del paganismo. Es auténticamente cristiana y está relacionada con la encarnación. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Catecismo 971. Reverenciamos a todos los santos con dulia, reverencia humana y devoción, y a María con hiperdulia, la mayor reverencia humana y devoción, pero culto y adoración, latria, se da solo a Dios. Existe solo una diferencia de grado entre María y nosotros, pero una diferencia de clase entre María y Cristo. Por lo tanto, existe también una diferencia de grado entre la reverencia debida a María, hiperdulia, respeto humano supremo, y la reverencia debida a otros santos, dulia.
Pero una diferencia de clase entre nuestra reverencia a María y nuestra adoración lapria a Cristo. Lo mismo es cierto de su labor, su intercesión, la intercesión de los santos y la intercesión de nuestros amigos que rezan por nosotros en la tierra no tiene una diferencia de grado, pero hay una diferencia de clase entre la intercesión única de Cristo y la de cualquier ser humano. La nuestra y la de María dependen totalmente de Él. La devoción a María nutre y purifica nuestra adoración a Dios en vez de mancillarla. La devoción a los ídolos no alienta la adoración a Dios, pero la devoción a los santos sí lo hace, porque un santo es como un vitral que nos hace más conscientes y sensibles a la luz divina. Y mientras mayor es la santidad del santo, mejor es el vitral, y más alienta la devoción al santo nuestra adoración a Dios. Por lo tanto, la devoción a María lo favorece muy poderosamente. Catecismo 971. Las oraciones de María. 1. La oración principal de María es su simple respuesta al ángel. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él. Catecismo 26:17. 2. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Catecismo 26:18. 3. El cántico de María, el Magnificat, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. Catecismo 26:19. Es verdaderamente magnífico porque magnifica al Señor quien ha magnificado a sus santos, quienes no se magnifican a sí mismos, sino a Él. 12. La oración a María, el Ave María, Dios te salve María. La Iglesia se ha dirigido a María trillones de veces con la oración más repetida en la historia de la humanidad, el Dios te salve María, y su cadena de rosas en el rosario. Dios te salve María, la salutación del ángel Gabriel abre la oración del Ave María. Es Dios mismo quien, por mediación de su ángel, saluda a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María, Catecismo 26:76, y con el ángel se torna angelical. No decimos hola, sino salve. Nuestro lenguaje es elevado y santo, mientras la aclamamos mansa y humildemente. Llena de gracia, el Señor es contigo. Ella no solo es agraciada, sino llena de gracia, 100%, hasta el borde, hasta el límite de la criatura. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor mismo, está con ella, plenamente en su alma y plenamente en su vientre. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén. El Señor está en medio de ti. Sofonías 3:14, versículo 17a. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor.
Catecismo 2676. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Isabel, Catecismo 2676. Ni una palabra de la oración hasta ahora es invento nuestro, solo de la Escritura. Cuando le decimos a María, bendita tú eres, bendecimos a Dios, porque Él fue quien la bendijo a ella. Y entonces, tan pronto la bendecimos a ella, inmediatamente nos dirigimos a Cristo, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Musicalmente, el movimiento de la oración solo se detiene ahí. Este es su suelo, su base, su peso. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. El Ave María culmina en y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Catecismo 4:35. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Igual que en el Padre Nuestro, la primera parte de la oración es de alabanza, sin pensar en sí mismo. Solo cuando somos transformados por esta alabanza, de preocupación personal temerosa a alegría en Dios mismo, pedimos por nuestras propias necesidades por medio de su intercesión. Nuestra petición se torna entonces confiada, no incómoda o aduladora, porque confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Catecismo 2677. Su oración es simplemente hágase en mí según tu palabra. Cuando le pedimos a ella que ore por nosotros, eso es lo que le pedimos a ella que pida, porque eso es lo que ella siempre pidió en la tierra y todo lo que ella pedirá en el cielo. Nosotros le pedimos a ella que interceda porque ella es Santa María, espiritualmente más cerca de Dios, y porque ella es Madre de Dios, físicamente más cerca de Dios. Ella llevó a Dios en su vientre. Pecadores, nuestra petición es la del publicano, no del fariseo, por misericordia, no justicia. El mero acto de pedirle a María que ore por nosotros expresa nuestro humilde reconocimiento de que somos oradores débiles que necesitan su ayuda más fuerte, como niños que necesitan a una hermana mayor. Más tarde expresamos esto al confesar lo que somos, pecadores, no desesperados, sino esperanzados y confiados en la misericordia de Dios. Al escoger a María, la más humilde de los santos, como nuestra intercesora, expresamos nuestra humilde conciencia de que no tenemos la humildad de ella. Ahora y en la hora de nuestra muerte, pedimos la ayuda de ella en los dos momentos más importantes en nuestras vidas, las dos veces en que el tiempo se cruza con la eternidad. Nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora la hora de nuestra muerte. Que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra, para conducirnos a su Hijo Jesús, al paraíso. Catecismo 2677. También pedimos esto en la oración de la Salve. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. No hay nada que ella haga con más gusto que eso. Nadie puede consolarnos más en la hora de nuestra muerte que nuestra Madre. Nadie puede hermanarnos mejor con Cristo, porque nadie está más cerca de Cristo, y nadie está más cerca de nosotros, ni nos quiere más que nuestra Madre, porque ella es la Madre de Cristo, y también de nosotros. Ella lo hace a Él hermano nuestro. Como todas las madres, ella anhela que sus hijos estén cerca unos de otros. 13. María como símbolo de la Iglesia. Desde los tiempos de los padres de la Iglesia, se ha considerado a María como un símbolo y a la vez una personificación de la Santa Madre Iglesia, por dos razones, porque ella es madre y porque ella es santa. 1. Como la Madre Iglesia, ella es el lugar donde Cristo viene al mundo. Ella le sirve de madre a Cristo, lo da a luz, entrega a Cristo al mundo. Ella obtiene por su intercesión maternal la gracia que necesitamos para vivir en Cristo. 2. Ella es también santa. La santidad es una de las 4 marcas de la Iglesia. Ver parte 1, sección 7, párrafos 27 a 41. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. Catecismo 8:29.
La santidad es la tarea principal de la Iglesia. Todo lo demás en ella es un medio para lograr ese fin. Hasta el ministerio que consiste en asegurar la unidad y enseñar con autoridad en la Iglesia, aunque es esencial, no es más que un medio para alcanzar el fin mayor de su santidad, es decir, la santidad de sus miembros, y por lo tanto, el Catecismo dice que la dimensión mariana de la Iglesia, promover la santidad, precede a su dimensión petrina. Catecismo 773. Esto es, el ministerio de Pedro y sus sucesores, porque María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia. Catecismo 773. 14. María y los pecados de los católicos. Si María nos precede a todos en santidad, todos vamos detrás de ella en santidad. Le pedimos a ella, ruega por nosotros pecadores. La Iglesia es un hospital para pecadores. Cristo prometió mantener su Iglesia libre del error, infalible, pero no a sus miembros libres del pecado. Su doctrina es pura, pero la vida de sus miembros no. El Papa Juan Pablo II confesó públicamente y pidió perdón por los pecados pasados de los miembros de la Iglesia. Y cada vez que los miembros de la Iglesia han caído, a través de la historia, ha sido por no ser santos, no sólo genéricamente o de cualquier forma, sino en una forma específicamente no mariana. Todos sus pecados han tenido un carácter antimariano, y se hubieran podido evitar si hubieran visto a María como su modelo. Por ejemplo, 1. El orgullo, en vez de la humildad mariana, impulsó a muchos a buscar la gloria y el poder terrenales para la Iglesia, cuando ésta adquirió poder político. 2. A veces ellos trataron de lograr un fin celestial con medios mundanos, salvar almas por medio del poder y el control en vez de por el amor humilde y sumiso de María. Por eso las torturas de los herejes, evidentes en algunos ejemplos de la Inquisición. 3. Ellos a veces fomentaban la guerra y la violencia, pero María derrota a Satanás. Génesis 3, versículo 15, Apocalipsis 12, versículos 1 a 6. Con su no violencia cristológica, ella padece el mal y no lo impone. 4. Con frecuencia sucumbían a la codicia por la riqueza, resultando en tal corrupción que provocó la Reforma. En contraste, cuando los miembros de la Iglesia abrazan la pobreza del establo de María, la Iglesia sale adelante, aun cuando es perseguida y martirizada, tanto en la antigua Roma como en las dictaduras totalitarias del hoy. 5. Un número de católicos ha sido culpables de antisemitismo. Pero María es la flor de Israel, y en el Magnificat ella exalta a Israel como un vaso sagrado preparado para la encarnación de Dios, el punto final de 2000 años de trabajo de Dios por medio de los patriarcas y profetas. Dios escogió un pueblo para poder escoger entre ellos a esa persona que sería su propia madre. Por María, todo Israel participa en ser la madre de Dios. Odiar a los judíos es odiar a Jesús y odiar a la madre de Jesús. 6. María, y la mujer en general, es una pacifista, pero la Iglesia, por las faltas de sus miembros, fue rasgada por la división en 1054 y en 1517. María, como su hijo, anhela sanar esas divisiones. 7. Los hombres de Iglesia han sido también intelectualmente arrogantes o ignorantes, atribuyéndose una autoridad fuera del ámbito que Dios otorgó a la Iglesia de la fe y moral, como en el caso de Galileo. Cuando, por el contrario, los católicos han tenido la paciencia de guardar en su corazón el depósito de fe de la Iglesia, como lo hizo María, Lucas 2, versículo 19, la Iglesia ha madurado enseñanzas bellas y profundas, tales como las doctrinas marianas. 8. Los católicos han sustituido a veces con agudeza y complejidad la sabiduría intuitiva y la simplicidad, y han desarrollado la teología de la Iglesia en una dirección que la aleja de Cristo, en lugar de acercarse a Él, como un árbol cuyo complejo sistema de ramas crece demasiado lejos de sus raíces.
Vaticano II nos ha llamado a que regresemos a nuestras raíces en Cristo, la Biblia y los padres apostólicos, al igual que María siempre nos lleva a Cristo y a la sencillez. 9. La excesiva complejidad también ha producido legalismos elaborados, similares a los de los fariseos. Esta fue otra razón para la Reforma. La ley del amor fue oscurecida por el amor por la ley. Las mujeres perciben instintivamente la primacía del amor, especialmente cuando son madres, como María. 10. El Papa Juan Pablo II se disculpó con las mujeres a nombre de la Iglesia, porque los hombres de Iglesia con frecuencia han compartido los prejuicios del mundo en contra de la mujer y las han tratado como inferiores, en contra de las enseñanzas mismas de la Iglesia. Aunque una mujer, María, es su único santo libre de pecado y predomina sobre todos los demás por su amor a Dios, y muchos de los grandes santos y doctores de la Iglesia son mujeres. 11. La mayoría de los hombres y mujeres en la Iglesia de hoy están infectados con la obsesión por la concupiscencia de nuestra sociedad secular. La concupiscencia en el clero ha causado grandes escándalos y traspiés, y la concupiscencia entre los laicos hace que los católicos actúen y a veces piensen igual que los no católicos en asuntos de moral sexual, tales como el aborto, la anticoncepción, el adulterio, el divorcio, la fornicación y la sodomía. María, como Virgen María, es radicalmente contracultural ante una cultura que adora el sexo y denigra la maternidad. No es coincidencia que la Iglesia haya profundizado su apreciación de la teología mariana, a la vez que ha profundizado su comprensión de la moralidad y ha repudiado estos pecados. María nos demuestra que doctrina y santidad son inseparables e interdependientes. 15. La sabiduría católica es sabiduría mariana. Así como la Iglesia ha sufrido cuando sus miembros han mostrado un carácter no mariano, se ha ganado al mundo y continuará haciéndolo cuando sus miembros han mostrado características específicamente marianas, especialmente la sabiduría que es particular del catolicismo. De hecho, estas características permean estos cuadernillos porque permean toda la fe católica. 5 en particular sobresalen. 1. Caridad. Nadie puede discutir con el amor, todos aman al que aman. El amor de Dios en Cristo es el punto de venta clave del cristianismo. Fueron los santos y mártires, es decir, los que más amaron, los que ganaron el mundo para la Iglesia. Los santos son el argumento irrefutable del cristianismo. Todos los seres humanos moralmente sanos conocen el valor del amor desprendido. Entre las instituciones humanas, la religión es la que más lo enfatiza. Entre las religiones, el cristianismo es el que lo enfatiza más. Entre los cristianos, los católicos son los que más lo enfatizan. Dentro del catolicismo, los santos son el mejor ejemplo, y entre los santos, María es el mejor ejemplo. 2. La gracia perfecciona la naturaleza. Como la caridad sube hasta arriba, hasta la naturaleza divina, como Dios no es egoísta y se da a sí mismo, por eso su gracia siempre exalta, redime y perfecciona la naturaleza en vez de reducir su valor, evadirla o perder la esperanza en ella. Porque Él es Padre, y un buen Padre adiestra a sus hijos a ser sus colaboradores maduros, aunque no los necesite y pueda hacerlo todo Él. Por eso Dios nos da libre albedrío, por eso permite el mal y el sufrimiento, por eso usa muy poco los milagros. Por eso nos hace guardián de mi hermano, y también por eso hace que María sea una colaboradora tan poderosa. Él da en el grado sumo. Él exalta a María tanto como podría exaltarse a un ser humano. 3. Ambos y en vez de uno u otro. El instinto católico es decir sí, como María, en vez de no, unir en vez de dividir, hacer la paz en vez de la guerra. El Evangelio de la Iglesia es un Evangelio completo que siempre tiende a ambos y en vez de uno
u otro. En los asuntos potencialmente divisivos como la naturaleza y la gracia. Dios y el hombre, doctrina y moral, cabeza y corazón, verdad y amor, libre albedrío y predestinación, individuo y comunidad, justicia y misericordia. María unió esas cosas perfectamente, instintivamente, y la Iglesia tiene el mismo instinto. 4. Optimismo. La seriedad de la Iglesia sobre el mal escandaliza a un mundo que ha cesado de creer en el pecado. Sin embargo, existe siempre un optimismo implícito en su filosofía. La ley moral natural nunca podrá ser abolida del corazón del hombre. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 1 y 2, 94, versículo 6. El bien es más fuerte que el mal. Dios siempre gana, y Él siempre nos sorprende, y prepara algo mejor de lo que pudiéramos imaginar, como nos lo demostró con María. 5. Cristocentrismo. Este ha sido un tema recurrente en cada uno de los cuadernillos de esta serie, y ha sido la labor suprema de María, estar totalmente centrada en Cristo. Ella es para Él, y así nos muestra a nosotros mismos, y el significado de nuestras vidas, y para quién somos nosotros. 16. María y el futuro. Apariciones marianas. Las apariciones, aparentemente milagrosas, de María se han multiplicado en la era moderna, especialmente en las décadas recientes. La Iglesia ha declarado algunas de ellas no auténticas, por ejemplo, Bayside, Long Island, de Nueva York. Algunas otras, después de una larga y cuidadosa investigación, han sido declaradas dignas de creerse, por ejemplo, en Lourdes, en Francia, en 1854, y Fátima, en Portugal, en 1917. Muchas de ellas aún siguen bajo investigación, por ejemplo, Garabandal en España, Akita en Japón, Medjugorje en la antigua Yugoslavia, Scottsdale, Arizona, y Cairo en Egipto. ¿Cuál es el significado de tantas apariciones de María hoy? ¿Cuál es su mensaje? Sus mensajes usualmente tienen un tono profético, la necesidad de arrepentimiento y conversión de corazón para evitar desastres. No necesariamente significa que el fin del mundo esté cerca, aunque pudiera estarlo, en cualquier momento. Ver las parábolas de Cristo en Mateo 24 y 25. Pero posiblemente significa que el fin de la era de secularismo y egoísmo, ha llegado. María no revela nuevos secretos. Todas las apariciones auténticas y las profecías durante toda la historia del cristianismo repiten el mensaje de Cristo. Todos los profetas auténticos de los tiempos del Antiguo Testamento también le recordaban al pueblo de Dios lo que se les había dicho desde el principio, cuando se les olvidaba. El mensaje de María no es nuevo. Lo que ella señala sigue siendo Cristo y la necesidad de conversión de corazón a Él. Ecumenismo. El mensaje de María es ecuménico, un mensaje de unidad y paz. Uno de los temas más frecuentes y apasionados de las apariciones marianas es su deseo de paz, porque esta es una de las necesidades más obvias de hoy, tanto dentro de la Iglesia como en el mundo. Pero, ¿cómo puede ser María un agente de unidad ecuménica? Los protestantes ven a María como un grave obstáculo a la unidad en la Iglesia, ya que ellos objetan las enseñanzas marianas de la Iglesia católica. Sin embargo, los protestantes deberán estar de acuerdo en que el mensaje de María es la clave para la unidad, porque su mensaje es, hoy igual que siempre, simplemente señalar a Cristo. Hagan lo que Él les diga, ella dijo a los criados en la fiesta de bodas de Caná, y su obediencia fue recompensada con el primer signo de Cristo, cambiar el agua en vino. Cristo no ha cesado de darnos tales signos, y María no ha cambiado su fórmula. La fórmula es difícil solo porque es tan sencilla. Hagan lo que Él les diga. Esta es la clave para la unidad, porque en la medida en que Cristo es el Señor de todos los cristianos, Él es como el conductor de una sola orquesta.
Y en la medida en que los cristianos crean y obedezcan el mensaje de María de conversión a Cristo, tocarán en armonía como los diversos instrumentos de una orquesta, porque siguen una misma batuta. Y sabemos que Él quiere la unidad, Juan 17. Por lo tanto, el mensaje de María, sencillamente seguirlo como lo hizo ella, es la clave de la unidad. María es también la clave de la unidad entre hombres y mujeres. En una era de muchos feminismos, María es la verdadera feminista, bendita entre las mujeres. Así como Cristo nos revela no solo a Dios, sino a nosotros mismos, puesto que nos muestra lo que es un hombre verdadero y perfecto y completo, el único hombre perfecto en la historia, así también María nos demuestra lo que es una mujer verdadera, completa y perfecta, no solo en palabras, sino en la carne. En ella tenemos algo más que una serie de principios o ideales abstractos sobre los cuales podemos discutir. Tenemos el producto terminado, el modelo viviente. Y ella no es un modelo pasivo, como un cuadro, sino que es activa, como una madre. Ella no solo se queda ahí para que la imitemos, dejándonos todo el trabajo, sino que ella actúa humilde e invisiblemente, tan poderosa y tan sutilmente como el agua que desgasta una roca. Ella no descansará hasta que su Hijo termine su trabajo de suavizar nuestros corazones de piedra con interminables olas de oración, porque el trabajo de una madre nunca termina. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.